Bienvenido al podcast Audio Viajes. Soy el Fran Cepu, médico, motociclista, buzo, viajero, pero sobre todo amante de la aventura. Junto a Juditova, mi compañero y coautor de este podcast, seremos tus anfitriones durante esta aventura. Te contaremos historias impresionantes alrededor del mundo. Escucharás entrevistas con otros viajeros y todo esto te ayudará para poder dar el primer paso que tanto deseas en este mundo de los viajes. Puedes encontrar todos los episodios, las transcripciones, notas del espectáculo y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. Bienvenidos, súmense a esta aventura. Queridos amigos de Audio Viajes, hoy les tengo una entrevista muy linda. Hoy tengo una persona para ustedes que les va a enseñar muchísimo de buceo, tiene mucha experiencia, bueno, vaya que tiene un currículum súper interesante. Está con nosotros Miguel Blanco, quien es Master Instructor de PADI. A nivel profesional ha hecho su Dive Master de PADI, FR de instructor, asistente de instructor, Open Water Instructor, Master Scuba Diver Trainer, en flotabilidad, buceo profundo, navegación, buceo nocturno, barcos hundidos, búsqueda y recuperación. Vaya, un currículum tremendo. IDC Staff, por supuesto, el Master Instructor y EFR Instructor Trainer. Creo que a esto se suma también la parte del buceo técnico y, por supuesto, es el gerente y propietario de Latitud Scuba, que es un dive center y club de buceo. Actualmente se encuentran en Chile. Bienvenido, Miguel. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias, Francisco. Creo que me falta ahí actualizar algo del currículum porque hace 13 años me hice Course Director. Perfecto. Que es director de curso, que es instructor de instructores, que es el rango posterior a Master Instructor. Entonces, vale, tengo que actualizarlo yo mismo ahí en mi perfil. me parece muy bien. Le sumamos el Course Director. Miguel, la verdad es que, como les comentaba a todos los amigos de Audio Viajes, es un gusto tenerle con nosotros y quiero desmenuzar y quiero que nos cuente mucho más de cómo empezó usted en el buceo, de dónde es, cómo fue naciendo esta pasión que es el buceo y que definitivamente a todos nos atrapa. Perfecto. Mira, yo soy venezolano, nací en la ciudad de Caracas y bueno, ya voy a cumplir 8 años en Chile. Antes del buceo practiqué montañismo aproximadamente unos 11 años y siempre me gustó el agua, siempre me gustó el mar, la naturaleza en general. Y en el año 2001 hice mi primer curso, el curso que se llama Open Water Diver, y definitivamente me atrapó el submarinismo. Empecé con ese primer curso y la verdad es que continué buceando activamente al punto de que me hice instructor en 2 años, en el año 2003, ¿no? Y desde allí el buceo se ha convertido en un plan B, un plan A, un plan B, buscando otra vez ser un plan A desde que emigramos. Pero es una pasión, definitivamente. Perfecto. Caramba, es súper interesante. Yo he asistido a varias de sus charlas y esa pasión que usted le imprime es algo que se transmite. Cuando uno empieza a bucear, es un poco difícil desde el punto de vista de que llegas a otro lugar, a otro sitio en el que si no tienes equipo, definitivamente no podrías estar ahí. Es corto el tiempo que podemos estar, menos de lo que quisiéramos, pero cuénteme un poco cómo fueron sus inicios en el buceo ya cuando empieza y dice, hacia allá voy. Es decir, esto es lo que quiero hacer. Mira, fue bien interesante porque yo como que, sí, antes de hacer el curso ya me había comprado casi todo el equipo. Era algo que sabía que deseaba hacer. Tuve tuve una experiencia, digamos, informal con un amigo que me buceamos juntos, pero fue totalmente informal, ni siquiera el instructor, pero me fascinó. Y cuando hice mi curso, me atrapó, dije, quiero bucear, quiero continuar buceando. Tuve unos 2 instructores y la verdad es que es bien interesante lo que voy a decir. Tuve instructores que pusieron en riesgo mi vida.
Wow. Al punto de que, claro, uno confía ciegamente en el instructor y te dice que tú eres bueno, y empecé a hacer cursos, hasta la parte de buceo recreativo, la de Master Scuba Diver. Y cuando decidí ir a la parte profesional, que empecé con mi primer curso de Dive Master, fue cuando me di cuenta de que existían estándares, que los cursos tienen una estructura educativa, que tienen una estructura formal, y que esos estándares son como las leyes de tránsito. Hay que cumplirlos porque están allí para protegernos. Y si no las cumplimos, podemos correr riesgo. Y efectivamente, cuando hice mi primer curso, que fue el Dive Master, que es el primer curso profesional, entendí que tuve instructores que me pusieron en riesgo en muchas situaciones, en muchas ocasiones. No en una, no en dos, no en tres. Podría decir fácilmente 10 veces. Eh, y me dio, por un lado, molestia de que algo tan maravilloso al mismo tiempo me puso en riesgo. Y confieso que agarré un compromiso personal de que yo no iba a repetir el patrón, y no solamente no lo iba a repetir, sino que yo tenía que ser un factor diferencial para enseñar de una manera diferente. ¿Okay? Y creo que me puse esa bandera que hoy en día la sostengo todavía, de que esto es una actividad maravillosa, pero tenemos que tener una formalidad de respetar los estándares, porque si no, hay un riesgo de vida que es real. Claro, claro que sí, no es menor, por supuesto. El buceo conlleva varias cosas y varios detalles que yo creo que lo iremos viendo en próximos capítulos para no asustar a nuestro auditor que nos escucha y quiere aprender a bucear. Sin embargo, hablando un poquito de su historia, Miguel, más o menos, ¿cuándo llega usted a Chile o en qué momento sale de Venezuela? Comprendemos la situación política o los motivos que le hayan traído de allá, digamos, no vienen al asunto, sino más bien vamos a hablar, me oriento un poquito hacia lo que es Latitudes Cuba. Entonces, ¿usted llega a Chile o Latitudes Cuba venía ya desde Venezuela? Mira, nosotros, mi esposa y yo, Sofía, mi esposa se llama Sofía Gajardo, que somos los que fundamos Latitud en el año 2006. Incluso pertenecimos a la agencia SSI en ese momento, y nos destacamos por varios años. Finalmente, en el año 2012 hacemos un crossover. Yo siempre he sido instructor PADI, pero en ese momento hice un crossover de todo mi staff y de todo mi centro a la agencia. Y desde ese momento utilizamos la agencia y las herramientas que nos brindó y nos ayudó a potenciarnos como negocio. Herramientas educativas, el liderazgo del mercado de la agencia permitió que también tienes la gente busca más cursos con la marca PADI, por supuesto, ¿no? Y estuvimos aproximadamente casi 2 años como centro PADI. De hecho, subimos muy rápido, nos hicimos un centro de desarrollo de instructores en apenas un año, y alcanzamos a realizar 3 cursos de instructores en Venezuela antes de nosotros venirnos a Chile. Llegamos a Chile en el 2014, y bueno, con el proyecto de entender de que Chile era una industria que está en crecimiento, era un mercado nuevo y que había que entenderlo. Efectivamente ha sido un proceso intenso. Bucear en agua fría es algo diferente. Yo siempre lo digo con mucha humildad, como dijiste hace un rato, de yo aprendí a bucear en Chile para después aprender a enseñar en Chile. Wow. He pasado por diferentes experiencias que me han permitido finalmente entender cómo es un proceso ideal, o lo que yo considero un proceso ideal de enseñanza en estas aguas, para ponerle nuestro sello. Nuestro sello como centro de buceo es bastante divergente al promedio de estrategia educativa que utilizan la mayoría de los centros de buceo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y es que, claro, bueno, el Pacífico Sur tiene sus características muy puntuales y el agua fría, las corrientes, los tremendos movimientos son parte del día, pero a la vez eso le aporta un poquito de adrenalina. En un capítulo de Audio Viajes hablamos de los temblores bajo el agua. Es ya el top de la adrenalina que te puede entregar un país y acá se da habitualmente. Miguel, vámonos con Latitudes Cuba. Entonces, Latitudes Cuba se viene y se
se viene a Chile con ustedes, ¿no es cierto?, con su esposa. ¿Y cómo fue este recibimiento? ¿Cómo fue el cambio? Porque Chile es un país que tiene muchas particularidades, además del agua, pero efectivamente, al ser una industria que estaba en crecimiento, ¿cómo fue el recibimiento en Santiago o en los diferentes sectores? Mira, obviamente lo primero, como te decía, es aprender a entender cómo se bucea en agua fría. Eh, y en este caso específico, nadie te guía, porque ya tienes una experticia, por lo tanto, se sobreentiende de que eres un buzo experimentado. Eso significa, como digo yo, que te lanzan a los leones y sobrevives, ¿no? Entonces, no hubo una curva de aprendizaje guiada como yo consideraría que debería ser. De hecho, yo le digo a mis amigos, usted no ha buceado en Chile, ok, usted va a ser open otra vez y va a aprender a bucear de nuevo. Punto. Es así de sencillo. No importa que tengas 3.000 buceos. 3.000 buceos en agua cálida no son lo mismo que un buceo, dos buceos en aguas frías. Tan sencillo como eso. Entonces, bueno, empezamos y primero fue entender cómo bucear, entender el mercado y desde allí empezar a generar, digamos, nuestra propuesta. Entonces, nuestra propuesta siempre ha sido un poco, como te comentaba, divergente. Yo empecé escuchando, no, el buzo chileno se forma en el mar. Y empecé a decir abiertamente, eso no necesariamente es así. Las piscinas son un laboratorio, son un lugar con condiciones ideales donde cualquier persona puede nivelarse. Entonces, desde ese punto de vista era, no, sí hay que entrenar en piscina. Después, oye, ¿qué sentido tiene tener un centro de buceo en la ciudad si se bucea en el mar? Entonces, sí, pero la mayoría de los entrenamientos tienen clases teóricas y las clases teóricas las haces en la ciudad. La mayoría de la gente que bucea vive en la ciudad y además en la ciudad también tenemos piscinas. Entonces, finalmente puedes hacer el 80% de lo que comprende un curso en la ciudad y vas al mar solamente a terminar tus cursos. Entonces, un poco ha sido ese camino, entender el mercado, aprender a bucear aquí y abrirnos un puesto que ha sido a través del trabajo y la constancia, que en este momento considero que nos hemos ganado un puesto en el mercado. Bien, muy bien, Miguel, y eso se felicita y bien. Entonces, ahora bien, para nuestros amigos de Audioviajes que ya nos han escuchado, ahora ya saben más o menos quién es Miguel Blanco, pero se estarán preguntando, quizás este amigo o amiga que nos escucha, se estará preguntando, bueno, yo no he buceado nunca, quisiera bucear, ¿cómo es bucear? Entonces, Miguel, usted con toda la experiencia que tiene, quisiera que tratemos de ir desmenuzando los primeros pasos para poder guiar a los amigos que más adelante quieran bucear. ¿Qué deben hacer? Más o menos cómo funciona. Vamos para allá. Perfecto. Mira, existen para iniciar o para experimentar, existe una primera experiencia que se llama Discover Scuba Diving. Aquí en Chile y en Argentina le llaman bautismo submarino, ¿no? Como objetivo, esto tiene, la idea es que es una experiencia que te permite respirar, usar el equipamiento de buceo y bucear. Ahora, en mi caso, yo tengo un estilo bastante diferente. Yo no me gusta hacer esto directo en el mar. Yo personalmente considero que hay que hacerlo primero en una piscina y después ir al mar. Eso no es tan inmediato, no es tan comercial y implica incluso un costo adicional. Lo importante de esto es que estás yendo al ritmo de la persona. Y simplemente pensemos lo siguiente. Si tú tienes 10 personas que vas a llevar al mar y 4 o 5, en vez de toda esa emoción y adrenalina, tienen un poco de miedo, la probabilidad de que ese miedo en una actividad que va a ser rápida, que va a ser con agua fría, que va a haber una adaptación que no es cómoda, la posibilidad de que no te sientas bien es muy alta. Si tú entras a una piscina y por lo menos puedes tener una media hora o una hora en la piscina, vas a tener un tiempo de adecuarte y vas a tener un tiempo en el cual puedes entender qué cosas están sucediendo con tu cuerpo, con tu respiración y te puedes adaptar y adecuar. Puedes aprender unas habilidades básicas y después vas al mar a bucear, ¿no? Entonces, mi recomendación es hacerlo de esta manera.
¿Se puede hacer de la otra forma? Es decir, ¿puedo hacer la experiencia, tener la charla y entrar al mar? Sí, se puede. Ahora, recomendable hacerlo primero en piscina. Y después, pero recordemos que eso solamente es una experiencia. ¿Veis? Si alguien quiere obtener una certificación que tiene validez internacional, el primer curso se llama Open Water Diver, es un curso muy completo, tiene todo un componente teórico, tiene toda una cantidad de habilidades que se aprenden en una piscina y después practicar en el mar. Entonces ahí que les diría es lo mismo. ¿Cuál es qué es lo importante? Lo primero es que tengan un curso bueno, que contemple todo, que no existe caminos o atajos. Hay que completar la teoría, hay que hacer piscina. Incluso yo soy de los que digo que uno debería hacer 2 o 3 veces piscina antes de ir al mar, cosa que tampoco es comercial y que no abarata costos, sino que aumenta costos. Pero es directamente proporcional a las habilidades que entregas para que después la adaptación en el mar sea mejor. Entonces, de esa forma se puede empezar a bucear. Bien, súper interesante. Miguel, con respecto ya al primer curso, al Open Water Diver, con respecto al Open, hay varias preguntas que previamente amigos de Audio Viajes me han hecho para transmitirle a usted. Entonces, para poder bucear, ¿es preciso saber nadar? Mira, no tienes que ser un nadador olímpico, pero sí tienes que sentir una comodidad en el agua. O sea, pensemos lo siguiente, si tú estás en una embarcación y te lanzan al mar, tienes que saber desenvolverte. ¿Okay? No te vamos a pedir que nades 3 kilómetros, pero por lo menos debes saber desplazarte de forma cómoda. ¿Okay? Entonces, sin embargo, el equipamiento te ayuda. Normalmente vamos a estar con un traje que son trajes de neopreno que flotan, tienes un chaleco que se llama chaleco compensador, que tiene el tanque que también te provee flotabilidad o flotación en superficie. El equipo es amigable para eso, pero hay que sentirse cómodo en el agua y más todavía en agua fría, porque va a haber un tema de adaptación al agua fría. Se puede perfectamente, pero es importante. Entonces, si alguien no sabe nadar, mira, yo creo que la recomendación es adquirir esas habilidades. ¿Okay? Como te digo, no tenemos que ser un nadador experto, pero sí tenemos que sentirnos cómodos en el agua. Fantástico, Miguel, muy bien. ¿Desde qué edad se puede bucear? Mira, existe una experiencia que se llama Bubble Maker, que para niños de 8 y 9 años se puede bucear en una piscina. ¿Okay? Eh, He visto una praxis que no la considero adecuada de algunos lugares que te dicen para los niños que los llevan en tándem, es decir, que agarran al niño, lo colocan al frente y le meten el regulador secundario. Eso realmente es un invento, eso no está en ningún estándar de ninguna agencia. ¿Okay? Yo no lo haría nunca y me parece que es algo que no está adecuado a lo que debe ser una experiencia segura. Eh, Internacionalmente, en la agencia PADI y en varias agencias se puede bucear a partir de los 10 años, puede hacer un curso, pero en el entendido que el niño de 10 años va a hacer el mismo curso de un adulto, la misma teoría, los mismos exámenes, que es bastante denso. Se puede hacer, yo lo he hecho. Sin embargo, en Chile, la Directa Mar tiene una normativa donde indica que a partir de los 14 años es que podemos dar cursos a personas jóvenes. Yo personalmente considero que en Chile es fundamental eso, porque para enfrentarse al agua fría debe haber una madurez mental y una madurez física. No es por capricho esa normativa. Entonces, en mi caso, personalmente, yo en mi centro ya en algún punto sí lo hice a menores de esa edad, pero ya no. Hacemos curso a partir de 14 años. Perfecto. Y entonces eso nos lleva al otro extremo. ¿Hasta qué edad puedes bucear? Mira, el cielo es el límite, o sea, o el agua es el límite. Yo he tenido alumnos de 75 años, ¿ok? Creo que no hay una edad como tal. Lo que sí es importante es tener una compatibilidad física y una compatibilidad médica, ¿okay? Lo cual quiere decir es que debo estar atento a mi condición física, a ciertos aspectos médicos. Sin embargo, por ejemplo, yo he tenido pacientes diabéticos que bucean, pero
avalados por el médico y monitoreados. Tienen toda una metodología para monitorearse. He tenido, o sea, un paciente con hipertensión controlada y medicada puede bucear. ¿Okay? Entonces, en general, si yo tengo alguna condición, es importante que el médico finalmente dé esa autorización. Pero de resto, no hay una edad límite para bucear. Maravilloso. Bien, 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 bien. Y yo creo que esto motiva mucho a las personas mayores. Otra pregunta. Bueno, creo que estaba implícita, ¿no es cierto? En el tema del estado físico, me imagino que hay que estar lo mejor posible. Pero hablemos un poquito del equipo. Entonces, las personas cuando ven al buzo, ven que se trepa cosas y todo el mundo cree que es una botella llena de oxígeno y entonces empieza todo este aparataje. ¿Cómo es el equipo que se precisa para bucear? Y qué y si una persona pues que quiere iniciar precisa tener algo de esto. Perfecto. Mira, el equipo está básicamente comprendido por una primera parte que le llamamos equipo básico, un visor o máscara que nos permite ver bajo el agua, un tubo o snorkel que nos permite respirar mientras nos desplazamos en el agua, unos zapatos, zapatillas, botines, ¿okay? De neopreno, que los hay de diferentes estilos, unas aletas, ¿okay? Que nos permiten desplazarnos bajo el agua. Después viene la protección isotérmica, donde la mayoría de los trajes son trajes de neopreno. El neopreno es un material que está compuesto por microceldas de aire, que viene por grosores. Entonces, mientras más grueso, más protege y más flotabilidad tiene. Existen también unos llamados trajes secos. Los trajes secos existen diferentes versiones. Hay trajes de neopreno comprimido, trajes trilaminados, y uno utiliza incluso una ropa de frío por dentro. Y esos trajes secos no permiten que entre agua, por lo tanto tienen sellos en el cuello, en las muñecas. Y después tenemos un suministro de gas o de aire, algo que la gente siempre dice, no, el tanque de oxígeno, realmente lo que respiramos bajo el agua es aire, aire comprimido, que está filtrado, sin humedad. Eso está contenido en un cilindro o tanque. Los cilindros pueden ser de acero, pueden ser de aluminio, la mayoría son de aluminio. Y después tengo lo que se llama un chaleco compensador. El chaleco compensador permite o sirve de soporte para el tanque, pero además permite ayudar, tiene celdas de aire internas que permite flotar en superficie y ayudar a compensar algo que se llama la flotabilidad, ¿no? Y por último tenemos un regulador. Ese regulador está conectado a ese tanque o cilindro y nos brinda aire, ¿okay? El mismo aire que respiramos, y nos lo brinda tal cual, como si estuviéramos respirando. Entonces, eso es lo que comprende un equipo completo de buceo, ¿no? Normalmente en el curso, en el primer curso, siempre se incluye ese equipo a manera de que se pueda hacer la experiencia. Se le da la información a los alumnos para que puedan entender cómo, cuáles son las características de cada parte del equipo y cuál es el criterio para adquirir equipo personal. Y después el buzo normalmente puede arrendar el equipamiento para ir buceando mientras se va comprando su equipamiento. Perfecto, perfecto. Esto es súper, súper interesante porque normalmente las personas piensan que debo tener equipo o debo comprar y esto suele haber un preconcepto de que el buceo es caro. Sin embargo, con respecto a eso también quisiera que abordemos, no en detalle por tema de precios, pero más o menos, por ejemplo, una experiencia, un bautizo, una iniciación submarina, ¿cuánto puede llegar a costar? Mira, esta pregunta es muy buena. Yo aquí tengo algo importante. O sea, pensemos, lo primero es que lo que está en el medio de esto es nuestra vida. ¿Okay? Entonces, van a encontrar precios desde 25,000 pesos hasta 65 o 70,000 pesos. ¿Okay? Perfecto. Podríamos hablar de $30 hasta $90. Correcto. Entonces, ahí la pregunta interesante es, ¿cuál es la diferencia entre el de 70,000 pesos y el de 25? ¿Cuánto vale mi vida allí, no?
Yo cuesto 70.000 pesos. Total, por lo menos. Listo. Es que ¿Por está muy qué? bien. Porque para mí no es una experiencia simplemente no es como decimos por ahí, no es hacer churro, no es algo en serie, no es algo rápido, no es remojar a la persona y sacarla. El objetivo normalmente que nosotros tratamos de tener es que brindarle un tiempo, brindarle la primera experiencia en piscina y enseguida después ir al mar. Entonces, finalmente en nuestro caso, de mi centro, termina siendo algo así como de 3 horas la experiencia completa, ¿no? Entonces, eso implica más tiempo, más inversión en cuanto a arriendo de piscina, arriendo de tanque, después arriendo de bote, ¿no? Pero el resultado para nosotros es que es una experiencia integral, ¿no? Hay gente que da una experiencia en 25.000 pesos. Para mí, lo único que le recomendaría a la gente es que lo mínimo es que verifiquen que quien está dando la experiencia es un instructor de una agencia reconocida y que esté en estatus renovado. Hay un hábito en Chile que es que a practicantes o el primer nivel profesional que se llama Dive Master los ponen a hacer este tipo de experiencias porque son una mano de obra barata. Y por estándar no está permitido. La única excepción a ese estándar es que existe un nivel que se llama Discover Scuba Diving Leader, donde un Dive Master certificado, después de haber hecho, se hace una especie de curso con un instructor y lo habilitan para dar algo que se llama, o sea, puede dar un Discover Scuba Diving, pero en condiciones limitadas. Normalmente en aguas confinadas o aguas confinadas abiertas, que es algo que simule algo parecido a una piscina, y no puede exceder los 5 metros. Entonces, en ese aspecto hiper serio de nuestro centro. En nuestro centro nadie que no sea un instructor en estatus renovado da un Discover Scuba Diving, porque lo que está en riesgo es la vida, punto. Lo que está en el medio es eso. Y eso, finalmente es eso. Sí, pues no, Mínimo no se buscar juega con eso, después sin duda. ver cuál es la calidad de enseñanza y de experiencia que se está ofreciendo. Bien. Con respecto a eso, igual a nosotros nos escucha en Audio Viajes mucha gente, tanto de Europa, de Estados Unidos, de Centroamérica, de Sudamérica. Incluso tenemos algunos seguidores que nos escuchan tanto en Oceanía cuanto en África. ¿Cómo podríamos a ellos darles algunos tips de cómo escoger un centro bueno de buceo? Quizás, no sé, yo comprendo que, claro, el precio siempre suele ser de alguna manera un filtro, pero que además de lo que nos acaba de comentar, se puede llegar y decir, bueno, muéstreme su certificación de instructor o algo así. A veces la gente le da un poquito de corte, quizás podría estar mal visto, no lo sé. ¿Cómo poder reconocer un centro que sea adecuado para empezar a bucear? Yo siempre digo que por sus alumnos los conoceréis. Vean información alrededor. A mí me sorprende mucho porque varias veces veo en Facebook a alguien que pregunta y, oye, un curso de buceo y saltan, fulano, tal centro, tal centro, tal centro, y lo recomiendo y son bacanes. Ok, ¿y por qué son bacanes? ¿Y por qué los recomiendan? Entonces, ¿qué debemos, personalmente, qué debemos buscar? Primero, lo que tú dices, que sea o un centro de buceo o un instructor en estado activo. Y eso simplemente usted lo puede preguntarle. Muéstreme su acreditación donde dice que está habilitado para dar cursos de buceo. ¿Okay? Eso, yo he tenido gente que de repente dice, oye, yo soy instructor y está renovado. No. Bueno, eso es como tener la licencia renovada, vencida. No puedes manejar porque no tienes la licencia habilitada. Y después de eso, bueno, vamos a encontrar, en teoría todo centro va a cubrir una metodología de enseñanza y es importante ver cosas como, por ejemplo, cuál es la calidad de enseñanza. Entonces, nuevamente, por ejemplo, yo confieso que en ese aspecto somos muy exigentes en mi centro y tenemos un estilo, y el estilo nuestro básicamente es que hemos generado de que nuestros alumnos les enseñamos primero flotabilidad antes de las habilidades del Open, después hacemos las habilidades del Open y finalmente, cuando vamos al mar, nunca permitimos que toquen fondo. Eso quiere decir que nuestros alumnos no se arrodillan, no impactan y aprenden a hacer habilidades en flotabilidad neutral y en trim horizontal o es estar totalmente horizontales.
Esto es muy difícil, esto no es fácil, esto implica un trabajo de mayor tiempo, entender que el alumno antes de ir al mar tiene que dominar todas estas habilidades. Por eso era que te hablaba de 2 o 3 piscinas, ¿ok? Pero la experiencia nos ha demostrado que también es inversamente proporcional al esfuerzo, la calidad y la excelencia de enseñanza. Cuando enseñas a alumnos a que ya no tocan fondo y que son capaces de siempre estar flotación neutral, ellos van a ser excelentes buzos y se van a enamorar del buceo. Entonces, bueno, yo diría abiertamente que empiecen a exigir eso, porque no se debe tocar fondo. Y el punto es sencillo. ¿Cómo voy a depender de un fondo marino? Y si no hay fondo marino, y si es una pared, o si es un fondo delicado o que me va a producir incluso irritación, esto va a ser complicado. Entonces, finalmente es buscar centros de buceo y exigirles excelencia en la enseñanza, excelencia en que trabajen en flotación neutral, no irnos por precio. O sea, nuevamente, o sea, promedio de curso en el mercado lo van a encontrar en 275, promedio 280, y van a encontrar la super oferta de 2 por yo no sé qué cuánto, etcétera. En mi caso, mi curso cuesta 330,000 pesos. Sí, es más caro, pero es que damos más. Normalmente damos 2 piscinas, utilizamos el mejor material y learning de enseñanza. Finalmente estamos enfocados en la excelencia. Entonces, si alguien quiere lo mejor, es como yo le digo, como ir a un médico. ¿Tú vas a ir al médico que te cobra más barato o al que es mejor? Listo. Es la vida lo que está en el medio. Entonces, esa excelencia en la enseñanza y en la exigencia es fundamental. Claro, claro que sí. Bien, hemos tocado algunos temas que están muy buenos y quisiera que, yo sé que usted los tiene muy adentro porque trabaja con eso y lo tiene clarísimo, pero para el auditor que nos escuche nos dice, que le escucha decir flotabilidad. ¿Qué significa flotabilidad? Él dice, ah, la flotabilidad. Y tengo que estar arriba flotando, no lo sé. ¿Qué significa? Vamos un poquito desmenuzando esto. Bueno, mira, excelente pregunta y de verdad vamos a buscar que se imaginen y explicarles esto. Mira, existió la ley, existe la ley, el principio de Arquímedes, muchos lo deben haber escuchado, y el principio de Arquímedes simplemente habla del comportamiento de un cuerpo en un fluido, ¿ok? En otras palabras, ese comportamiento va a tener 3 tipos o 3 estados. Si algo flota, se llama que tiene flotabilidad positiva. Si algo se hunde, se llama que tiene flotabilidad negativa. Y si algo ni flota ni se hunde, se dice que tiene flotación neutral. Entonces, como buzos, nosotros en superficie siempre vamos a buscar tener flotabilidad positiva, porque no queremos hundirnos, En queremos estar superficie. vivos en Eso. superficie. Para hundirnos, obviamente tenemos que tener una flotabilidad negativa, porque tenemos que sumergir. Y la forma ideal para estar en el agua se llama en flotación neutral. Eso quiere decir, y la mejor analogía de esto es ser como unos astronautas. Finalmente es lograr mantenernos en algún nivel, ¿okay? Sin subir significativamente, sin bajar significativamente, o sea, donde esas pequeñas variaciones van a ser de 50 centímetros, de 1 metro, y entonces vamos a experimentar ingravidez. De hecho, estar en el mar es lo más parecido a estar en el espacio. Y podemos movernos en 3 dimensiones, en alto, ancho y profundidad. Y eso es algo genial. Esa ingravidez, ese estar en 3 dimensiones, es la gracia. Y te complemento, yo hablé de algo que se llama trim horizontal. El trim horizontal finalmente es mi comportamiento con respecto al eje cero. Entonces, cuando un buzo tiene trim horizontal, significa que su cuerpo está horizontal, está alineado con el eje cero. Cuando un buzo no está así, no está en trim horizontal. El trim finalmente es ese grado de inclinación. Los barcos tienen trim. Los aviones varían su trim para despegar, ¿okay? Levantan el trim para despegar o para aterrizar, ¿okay? En el caso del buzo, la manera más adecuada de poder bucear
es en esta técnica que se llama trim horizontal, donde finalmente eres capaz de estar siempre, incluso en un solo sitio, ¿no? Es súper interesante. Y es diferente a la flotabilidad. Un buzo puede tener muy buena flotabilidad, pero no necesariamente está totalmente horizontal. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces, un buzo que está en perfecto trim tiene flotabilidad, pero un buzo que tenga buena flotabilidad no necesariamente va a tener un excelente trim. Fantástico. Bien, pues amigos de Audio Viajes, ahí pueden escuchar algunos términos que nos van llevando al buceo. Ahora bien, Miguel, bueno, obviamente agradecerle, porque yo creo que esto ha sido súper enriquecedor desde el punto de vista de que alguien que no sabe nada de buceo, porque es para ellos, ¿no es cierto?, de a quienes les dedicamos este capítulo, hemos hablado hartas cosas, hartas ciencia, digamos, o harta técnica. Pero ahora quisiera que nos cuente, o quizás ya desde su corazón, desde la parte más romántica que tiene Miguel Blanco, ¿por qué debería bucear la gente? Yo creo que es una experiencia de vida. Yo creo que al menos debemos probarlo una vez y que esa vez garantice que sea de la mejor forma, porque es conocer algo que muy poca gente conoce, es visitar un mundo diferente, un mundo maravilloso. Y de hecho, aquí aprovecho de decir algo interesante, ya en julio voy a cumplir 8 años en Chile, y yo confieso que hoy en día lo primero que digo es que todo buzo debe aprender a bucear en agua fría. Todo buzo que bucee en Chile, cualquier otro sitio de buceo va a ser Disney, va a ser fácil, porque las condiciones del mar chileno, del Pacífico, son exigentes. La gente me dice, oye, ¿y el mar cómo es? Frío. ¿Y en verano? Frío. Claro, ¿Y y en en otoño. primavera? Frío. ¿Y en invierno? Frío adentro y frío, más frío afuera. Y entonces, ¿qué tiene de encantador? Tiene de encantador en el caso de Costa Central, que son cadenas montañosas sumergidas. Y estamos hablando de verdad que son cordilleras sumergidas con precipicios, con paredes gigantes, con cumbres, con cañones que se forman entre dos paredes, dos montañas, con túneles, con además una vida marina caracterizada porque cuando te acercas y colocas luz, hay una explosión de colores, pero increíble. Hay una percepción de que el mar chileno es grisáceo, es opaco. Efectivamente, no hay una supervisibilidad como en otros lugares del Caribe, pero cuando nos acercamos, cuando vemos más de cerca fauna, flora, es maravillosa. De hecho, tú tomas fotografías y si ven en tu Instagram tu foto, van a ver la cantidad y la explosión de colores que existen, ¿no? Entonces, es descubrir algo nuevo, algo diferente, es un privilegio, ¿okay? Que además exige una disciplina, exige un enfrentarme a una situación nueva, exige unas condiciones que son peculiares, pero que finalmente terminan siendo un desafío que genera una satisfacción gigante. Wow, qué lindas palabras, buenísimo. Hay algo que quiero rescatar de todo eso y es muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de ahora actualmente ser residente chileno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo cuando llegué a Chile, claro, no estaba tan envuelto con el mar ni el buceo, pero me sucedía habitualmente que las personas de acá, claro, miran a la cordillera, a la nieve, a la montaña, al valle, al vino, a la carne, a las vacas, etcétera, y un porcentaje menor del país está mirando al mar. Y esto parece replicarse en, no sé si en todo el mundo, pero en gran parte. La gente mira a la playa más como el lugar para bañarse y no tanto como al mar como este lugar hermoso para divertirse, lleno de diversidad, lleno de panoramas impresionantes. Y creo que esta es la puerta que te trae el buceo. Sin embargo, también hay algo implícito dentro de todo esto y es que nuestro planeta no debería llamarse Tierra, debería llamarse mar, debería llamarse océano, agua, no lo sé, porque no sé si a usted le ha pasado con sus alumnos, pero a mí en particular me sucedió que yo era de los que veía la montaña. Entonces empecé a bucear y ahora mis futuros viajes son pensados en ir a bucear en algún otro lado. ¿Le ha pasado también?
Me pasa totalmente. De hecho, todas mis vacaciones tienen que estar el buceo presente. De hecho, junto a mi esposa tenemos ahorita planificado un viaje a Europa, un viaje, nunca hemos ido a Europa y finalmente, bueno, pensamos visitar España, Italia, Croacia, y entonces sabemos que en Croacia se bucea y vamos a bucear en Croacia. O sea, así como que tenemos que bucear en Croacia. También se bucea en Italia, pero entre el tema de logístico, vamos a bucear en Croacia. Entonces, también, a pesar de que Genial. este viaje no es de buceo como tal, y hacemos además viajes de buceo. Qué bueno. También, bien, entonces, en pro del tiempo, Miguel, porque desgraciadamente vuela y también para no darles una masterclass a nuestros alumnos, aunque ya es una masterclass a nuestros auditores de audio viajes, quisiera que nos cuente sus redes sociales. Igual lo vamos a hacer en todos los capítulos, pero que nos cuente Latitud Scuba, dónde pueden encontrarlo, con quién pueden comunicarse, cómo pueden hacer, sobre todo nuestros amigos de Chile y los amigos que vengan a Chile, pues contactarse con ustedes. Mira, yo siempre estoy, digamos, disponible. Creo mucho en el tema de compartir conocimiento. Comentaste de que has visto charlas mías en mi canal de YouTube, Miguel Blanco, Course Director. Hay muchas charlas que hemos dado. Vamos a empezar a retomar un tema de charlas nuevamente. Y siempre estoy buscando compartir conocimiento. Considero que educar va a generar una madurez en la industria. ¿Ok? Y va a ser una industria más sana, donde el precio no es lo que debemos buscar la excelencia, debemos buscar aquellos actores que invierten en su educación, invierten en su equipamiento y finalmente nos brindan eso a través de cursos, a través de experiencias. Y eso tiene un valor, como te decía, lo del médico. Vamos a ir a cuál médico, al más barato. Y finalmente lo que yo digo, lo ideal es buscar el precio justo. No necesariamente tiene que ser más costoso, pero va a tener un valor. Punto. Y hay que Claro. valorar eso, ¿no? Y de mi parte, bueno, dentro de mis redes sociales, mi Instagram es Miguel Blanco Course Director también, igual que mi Facebook. Por ahí pueden encontrarnos. Nuestra base está aquí en Santiago y hacemos salidas de buceo a diferentes lugares de la costa central, de cursos, de paseo. Y finalmente, estamos constantemente haciendo actividades. Espectacular. Fantástico. Con eso los amigos pueden contactarlos. En la página web también, por supuesto, de Latitudes Cuba, ¿no es cierto? .com, Que sí. latitudescuba.com, que es obviamente el Dive Center. Y lo que me gustó y no lo había visto, y no sé si es porque es nuevo, pero ahora está como club de buceo también. No sé si estaba antes o quizás no me había percatado, pero me No, encanta. siempre hemos mantenido el tema del concepto de club. Finalmente es como un lugar de encuentro, ¿no? Porque es generar comunidad. Realmente no es solamente hacer un curso y listo, sino es qué pasa después del curso. Y qué pasa después del curso es que nosotros tenemos encuentros, hacemos salidas, hacemos por supuesto el respectivo asado en la salida, vendemos equipamientos, hacemos servicio técnico de equipamiento. Entonces, es una comunidad que se genera a través del buceo, donde, bueno, la gente tiene un lugar donde ir, donde compartir, donde también entendernos entre buzos. Siempre bromeo que digo, el único que entiende un chiste de buzo es otro buzo. Yo Claro, siempre digo, ¿quién es la primera persona que llamas cuando te compras un equipo de buceo? Tu compañero. claro. Porque es el único que va a entender por qué te compraste ese equipo de buceo. Llamas a otra persona y te dice, ¿y qué es eso? ¿Y por qué te lo compraste? ¿Y te costó tanto? Tú eres tonto. Entonces, generamos al final un sentido de pertenencia, un lugar de unión, porque el buceo es eso, y nos entendemos entre nosotros. Espectacular. Miguel Blanco, muchísimas gracias por estar con nosotros en Audio Viajes. No tengo nada más que agradecerle por darse el tiempo. Yo sé que usted es una persona que está ocupada y desde ya obviamente le invito para que más adelante vayamos desnudando las siguientes etapas en el buceo. Hoy hemos empezado, pero hay un mundo por delante que quisiera mostrarles a nuestros amigos de Audio Viajes
para que puedan mirarlo, seguir motivándose. Si no han buceado, que empiecen a bucear. Si ya han buceado, vamos haciendo cursos. Hay cosas para hacer, hay conocimiento y definitivamente, bueno, el mejor ejemplo es que sabemos más del espacio que del mar. Así es. Te agradezco, Francisco, por la oportunidad. Por supuesto que encantado de que vayamos compartiendo experiencias, conocimientos, poder enamorar a más personas para que buceen. De mi parte, siempre estoy a la orden. Sí, estoy súper ocupado, agradecidísimo por eso, pero me doy el tiempo también siempre de responder los mensajes que me envíen por WhatsApp, por Instagram, por Facebook. Siempre respondo. Me doy el tiempo de leer, me doy el tiempo muchas veces de hacerle personas de repente que me llaman o me escriben y me hacen preguntas y busco hacerles el coaching. No siempre puedes ayudar en todo, pero sí busco hacerlo, sí me doy el tiempo. Así que de mi parte, totalmente agradecido, estoy totalmente a la orden y bueno, esperemos próximos encuentros para seguir hablando de buceo. Espectacular, Miguel. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Esto es todo por hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Recuerda, puedes ver más historias, entrevistas y contenido entrando en la página voyageyama.com. No olvides hacer clic, suscribirte y visitar nuestro blog. Hasta el próximo episodio. Te esperamos con muchas más aventuras, viajes y anécdotas.